Vamos a abrir, hermanos, nuestra Biblia en la primera carta a los tesalonicenses. Vamos a hacerlo en la primera carta, en su capítulo 5, versículos 16 y 18. Aleluya. Cuando estemos listos, hermanos, nos ponemos de pie y le damos lectura a la palabra del Señor. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, del verso 16 al 18. ¿Estamos listos, hermanos? La palabra del Señor dice de la siguiente manera: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos en esta hora, Señor, ante tu presencia, para rogarte y pedirte, Señor, con humildad, que en esta noche, Padre bendito, hables a nuestras vidas. Que sea tu Espíritu Santo obrando en cada uno de nuestros corazones. Hemos cantado, Señor, que venimos ante ti con corazones sinceros, Señor, con corazones que necesitan de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Y aquí estamos hoy, Señor, para darte gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos. Amén. Puede sentarse, hermano. Vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Dar gracias a Dios es lo que debemos de hacer cada día de nosotros como cristianos. La gratitud es lo que debe impulsarnos a servir al Señor en lo que Él nos ha llamado. Cada uno de los que estamos aquí hemos sido llamados por el Señor con un propósito especial. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los hermanos que están en Tesalónica, los hermanos tenían inquietudes, tenían dudas acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo les empieza a hablar y les empieza a decir cuál debe de ser su forma de vida al esperar la venida del Señor. Yo les quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes están esperando aquel día donde el Señor vendrá por cada uno de nosotros? Yo quiero decirle que esta tierra no es nuestro destino, sino que el Padre, el Señor, tiene un lugar especial para cada uno de nosotros. Pero mientras estamos en esta tierra, hermanos, vamos a tener que enfrentar situaciones difíciles. El Señor Jesucristo no nos prometió una vida fácil, sino que Él dijo, en el mundo ustedes van a tener, ¿qué, hermanos? Aflicciones. Pero dice el Señor, confíen porque yo he vencido al mundo. Y hoy no me quiero extender porque ya el tiempo es un poquito apremiante, pero quiero hablar de 3 cosas que nosotros tenemos que hacer como cristianos mientras esperamos al Señor. Y yo sé que el culto es de gratitud, pero cuando nosotros estamos esperando en el Señor y estamos velando porque no sabemos en qué momento ha de venir el Señor, la gratitud es lo que nos va a mover para nosotros poder estar despiertos, porque aquel que es agradecido con el Señor no puede vivir una vida pasiva, sino que es un cristiano que vive activo sirviendo a aquel que le ha llamado. Y el apóstol Pablo les dice, ustedes tienen que estar siempre gozosos. ¿Y cuál habrá sido la respuesta de aquellos hermanos cuando leyeron aquella carta y estaban enfrentando diversas situaciones? Y el apóstol Pablo les dice, ustedes tienen que estar gozosos siempre. Y una realidad de nuestra vida, hermanos, es que nosotros enfrentamos problemas, ¿verdad? Nos enfermamos. A veces la economía en la casa no va bien y tenemos diversas situaciones, pero la palabra de Dios nos dice que debemos de mantener el gozo del Señor. Acabamos de leer, el apóstol Pablo le dijo a la iglesia, a los filipenses, regocíjense en el Señor. Otra vez les digo, regocíjense. Pero qué difícil, hermanos, es regocijarnos. Es poder sentir gozo cuando estamos enfrentando situaciones difíciles. Y yo quiero dar algunos motivos
por los cuales nosotros debemos de sentir siempre el gozo del Señor. Y una de las principales cosas por las cuales nosotros debemos de sentir el gozo del Señor es que el Señor nos ha dado salvación, ¿verdad? Y cuando nosotros recibimos a Cristo, el Señor nos dio de su Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice que el resultado de tener el Espíritu Santo es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, ¿qué más? Sobre tales cosas, ¿qué? Es decir, cualquier situación que estemos enfrentando, si en nosotros mora el Espíritu Santo de Dios, todas estas cosas nos van a dar fortaleza para poder seguir adelante. Y el gozo, hermanos, es algo que debe de estar en nosotros. Quien ha recibido a Cristo en su vida puede notar la diferencia ahora en su vida de cuando estaba en el mundo. Disfrutábamos algunas otras cosas, pero al final del día, ¿cómo nos sentíamos? Vacíos, ¿verdad? Pero ahora que Cristo está en nosotros, que Él ha venido a morar a nuestras vidas, podemos sentir el gozo. Y el salmista David, cuando le falló al Señor, en aquel Salmo 51 expresó una oración y le dijo al Señor, vuélveme, ¿el qué? El gozo de la salvación. Y quizás algunos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos perdido ese gozo de la salvación. Cuando nos entregamos al Señor y empezamos a servirle y el Señor nos bendice de una manera especial, sentimos gozo. Pero en algún momento nos empezamos a enfriar, ¿verdad? Empezamos a decaer en nuestra vida espiritual y como que ese gozo se va perdiendo. Pero debe de haber un gozo, hermanos. Cuando aquellos discípulos fueron y el Señor los envió a sanar enfermos, a echar fuera demonios, los mandó a sanar a las personas. Y dice que aquellos discípulos regresaron ¿cómo? Contentos, gozosos, decían, Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Y qué les dijo el Señor? Regocíjense, gócense de que sus nombres están escritos en los cielos. Nuestro gozo principal tiene que ser, es que la salvación que es el Señor, la hemos recibido por su gracia y su misericordia. Y la salvación tiene que ser un motivo de gozo. Yo, José Iván, que iba camino al infierno. Yo, José Iván, un hombre pecador. Cristo llevó mis pecados a la cruz del Calvario para que hoy yo pueda estar aquí con ustedes y gozarnos juntos delante de la presencia del Señor. No estoy diciendo que no son importantes los milagros, las sanidades, porque yo creo que todos ustedes creen que el Señor es todopoderoso. Pero lo que yo quiero enfatizar es que ninguna de esas cosas es tan grande como recibir la salvación en Cristo Jesús. Claro que creemos en todo eso. Debemos sentir gozo, hermanos, cuando nosotros padecemos por la causa de Jesús. Pero seamos sinceros, ¿cuántos de nosotros nos sentimos contentos cuando alguien nos persigue por la causa de Cristo? Nuestros corazones se sienten angustiados, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo en aquel sermón del monte le dijo a los discípulos, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y aquí viene la parte importante. Gozaos y ¿qué? Y alegraos porque vuestro galardón es grande. ¿Dónde? El problema es que nosotros queremos recibir el galardón aquí en la tierra. Pero yo quiero decirle, y usted ya lo sabe, en esta tierra nos van a vituperar. En esta tierra nos van a levantar falsos testimonios. En esta tierra nos van a levantar chismes. Pero dice el Señor que ¿qué tenemos que hacer? Gozarnos y alegrarnos porque nuestro galardón no es pequeño, no es mediano, es que hermanos, grande. ¿Dónde? En los cielos. Y hermanos, a veces caemos en el error cuando alguien nos persigue. Entiéndase, nos vituperan, nos levantan falsos testimonios y queremos pagar mal por mal. Y si usted recuerda, el rey David fue perseguido por un hombre llamado Saúl. Y dice en la palabra de Dios que aquel hombre llamado Saúl quería matar a David, ¿verdad? Y que muchas veces le tiró una lanza, ¿para qué? Para matarlo. Pero ¿qué hizo David? ¿Acaso levantó la misma lanza y dijo, se la voy a clavar a Saúl? Tuvo una actitud de ¿qué? De misericordia ante aquel hombre que ya había perdido ¿qué? El gozo de saber quién es el Señor. Pero no solo David,
Y no solo los profetas del Antiguo Testamento padecieron, sino que los apóstoles también, ¿qué? Padecieron. Usted recuerda a Pedro cuando negó al Señor, ¿verdad? Pero más adelante, cuando vamos a Hechos, dice la palabra de Dios, cuando le llamaron, les dijeron, no queremos que vuelvan a hablar ese nombre. Y dice la palabra del Señor, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de qué, hermanos, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Su actitud, su forma de ver la vida cambió. Y en esta vida nosotros tenemos que ir madurando, ¿verdad? Las cosas viejas, ¿qué? Las cosas malas que hicimos el año pasado, no tenemos que traerlas a este nuevo año. Si el año pasado hice cosas que no le agradaban al Señor, en este nuevo año le voy a decir, Señor, dame la fuerza para que yo pueda, ¿qué? Darte a ti la gloria en toda mi forma de vida. Estos hombres fueron, ¿qué? Padecieron afrenta. Dice, y todos los días en el templo y por las casas, ¿no qué? No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Había un gozo en su corazón que aunque aquellos hombres se oponían, ellos decían, hay algo que arde dentro de mí, que es más fuerte, más poderoso, y es el Espíritu Santo de Dios que me guía a hablar de aquel que murió en la cruz. Pero eso solo sucede, hermanos, cuando permitimos que el Espíritu Santo de Dios moldee nuestra vida. En este año, hermanos, quizás vamos a padecer por la causa de Cristo. Y quizás no va a ser con los de afuera, quizás va a ser con los de adentro, ¿verdad? Pero nosotros, ¿qué actitud tenemos que tener? Gozarnos y alegrarnos. Y recuerde, porque hay un ¿qué? Un galardón preparado para mí. Nos gozamos por la salvación, nos gozamos por padecer por la causa de Cristo, pero también nos gozamos de saber que el reino de los cielos nos pertenece porque ahora hemos creído ¿en quién? En Cristo Jesús. Mateo 5:3 también dice, bienaventurados los pobres ¿en qué? Porque de ellos es el reino. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que saben que no son nada delante de Dios, los que reconocen que somos polvo y miseria delante de Dios y que todo lo que recibimos es por su gracia y por su misericordia. De tal manera que eso nos mueve a venir ante su presencia y decirle, Señor, sé que no soy digno, sé que no lo merezco, pero es tu mano poderosa extendiéndose sobre mi vida. Hemos sido trasladados, hermanos, del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Y el apóstol Pablo oraba por los hermanos que estaban, por los colosenses, y les decía, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Somos partícipes de una herencia que hemos recibido a través del sacrificio de Cristo Jesús. Yo le pregunto, ¿no le da gozo? Yo sé que hay personas que les alegra cuando tienen muchos terrenos, se sienten contentos, ¿verdad? Se sienten confiados cuando compran una casa. Pero yo quiero decirle que hay un reino que quizás no lo podemos ver, pero que un día estaremos ahí con el Señor. Y desde el momento en que nosotros creemos en Jesús, hemos entrado en ese reino espiritual. Antes estábamos en el reino de las tinieblas, haciendo lo que el enemigo quería hacer con nosotros, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y ahora que hemos sido, hermanos, trasladados al reino de Dios, podemos decir con toda confianza y creer lo que dice Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es ¿qué? Comida ni bebida, sino ¿qué cosa? Justicia, paz y gozo. ¿En quién? En el Espíritu Santo. En el reino del Señor hay justicia, cosa que no encontramos en esta tierra. Hay paz, cosa que no encontramos en este lugar. Y hay gozo delante de ¿quién? De la presencia del Señor. Y no me quiero extender más, hermanos, porque ya el tiempo se nos fue. Pero además de estar siempre gozosos, dice el apóstol Pablo que debemos de orar ¿cómo? Un día sí y 2 semanas no.
No, dice, orad sin cesar. Es decir, todos los días nosotros tenemos que ¿qué? Estar constantemente ante la presencia del Señor. No nada más los martes que hay culto y podemos acercarnos al altar. No solo los jueves. No, todos los días yo tengo que tener presente en mi mente, en mi corazón, que la presencia del Señor está conmigo. Pero ¿a quién necesitamos para orar, hermanos? Al Espíritu Santo de Dios. Y la Escritura dice que el Espíritu que nos ayuda en nuestra, porque somos débiles para orar, ¿sí o no? ¿O solo me pasa a mí? A veces no tenemos ganas de orar, ¿sí o no? A veces tenemos sueño. Es más, cuando venimos al culto, a veces tenemos sueño. Pero dice la Escritura que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra. Lo primero es reconocer, como leímos en Mateo 5:3, que somos pobres de espíritu. Él nos ayuda en nuestra debilidad. Dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Como dice Santiago, piden ¿para qué? Para sus deleites, ¿verdad? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, ¿qué hace el Espíritu? Intercede por nosotros. ¿Con qué, hermanos? Con gemidos indecibles, ¿verdad? Y esto nos debe de traer a la mente que nuestra vida espiritual debe depender de una sola persona. ¿Y saben quién es? Nuestra vida espiritual no depende de otro. Yo no puedo depender de la vida espiritual de mi esposa. Usted no puede depender de la vida espiritual de su esposo. No puede depender de la vida espiritual de su pastor. Usted y yo tenemos que ¿qué? Depender únicamente ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Y cuando empezamos a depender de Él, hermanos, Él nos ayudará a examinarnos internamente para que podamos buscar cada día de la presencia del Señor. Nunca lograremos orar sin cesar si no dependemos de Él. Y el Espíritu Santo del Señor está aquí. ¿Usted lo cree? El Espíritu Santo de Dios está aquí. Pero no solo está aquí, Él está en ti si le has recibido en tu corazón al Señor Jesús. Él está entre nosotros, pero está individualmente en cada uno de nosotros. Él está en su iglesia. Por lo tanto, Él nos llevará y nos mantendrá en una comunión constante con la bendita Trinidad. El que tiene comunión con el Espíritu Santo tiene comunión con el Señor Jesucristo. El que tiene comunión con el Señor Jesucristo tiene comunión con el Padre, porque creemos en la bendita Trinidad. De tal manera que yo necesito a Jesucristo como mi Salvador. De tal manera, yo necesito al Espíritu Santo como mi consolador. Y de tal manera, yo necesito al Padre todos los días de mi vida. Y cuando esto sucede, hermanos, vamos a poder expresar como dijo el salmista en ese coro tan hermoso que cantamos. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay ¿qué? Plenitud de gozo. Venimos al culto, cantamos, sentimos la presencia de Dios y quizás usted sale del templo y no. Cuando nosotros nos mantenemos orando siempre, siempre gozosos, podemos encontrar plenitud de gozo ante la presencia del Señor. Delicias a tu diestra para siempre, hermanos. Y en esta noche, yo sé que el mañana como cantamos, no lo sabemos. Es un error empezar a decir, van a venir las cosas más difíciles. Ya lo sabemos porque la palabra lo dice, ¿verdad? Van a venir cosas difíciles, pero es un acierto esperar en el Señor siempre gozosos, orar sin cesar y darle gracias a Dios por todos. En este nuevo año, por cada bendición que venga a su vida, multiplíquela por una gratitud delante del Señor. Entre más bendecidos estemos, hermanos, más gratitud deberíamos ¿de qué? De tener al Señor. Pero si las cosas tampoco van como queremos, ¿qué tenemos que hacer? Mantener el gozo del Señor. Y no quiero decir que no va a haber días que se va a sentir triste. No quiero decir que va a haber días donde no va a tener ganas de hacerlo. Pero le he dicho que dependemos ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Y quiero terminar con esto. Cuando el Señor nos bendice, y esto no quiere decir únicamente en lo económico, sino en nuestra vida espiritual, debemos de mantenernos ¿cómo? Gozosos. Y no olvidarnos que la bendición vino de quién. Y no seamos como el pueblo de Israel y que digamos, esto lo he adquirido por mi fuerza, por mi poder, no. Sino que esto que yo he recibido es porque la mano del Señor. Y yo reconozco que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, donde está el Padre
de cada uno de nosotros. Que en este nuevo año, hermanos, nos podamos mantener firmes en el Señor, buscando cada día su rostro. Y para terminar con esto, hermanos, el Señor amonestó al pueblo de Israel para que no se olvidara de su Dios cuando estaba siendo bendecido. Y yo le digo, no nos olvidemos del Señor cuando estamos atravesando problemas. Y el Señor le dijo, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente. Y lo que pasa comúnmente, porque somos humanos, ¿verdad? Dice, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. El Señor nos sacó de las tinieblas, hermanos, y no debemos de olvidarnos del Señor. De casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y escorpiones, y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca de pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Estamos iniciando este año. Vengamos ante la presencia del Señor. Y usted y yo, que necesitamos de su gracia cada día, podamos decirle, Señor, que mi corazón no se llene de orgullo, y que cada día yo pueda darte gracias por todo lo que he recibido. Aquí está el Señor. Aquí está el Espíritu Santo de Dios entre nosotros y en nosotros. Él nos está llamando en esta noche porque Él quiere guiarnos como aquel pueblo y llevarnos a aquel lugar donde se ha preparado para cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, oh, creo que estás aquí, Señor. Ayúdanos a permanecer siempre gozosos. Señor, aunque a veces nos sentimos afligidos, aunque a veces nos sentimos que no tenemos fuerza para seguir adelante, aunque llega el desánimo, aunque llega el desaliento, aunque nuestra fuerza, Señor, parece que ya no podemos más. Oh, Señor, pero tú eres la fortaleza de nuestra vida. Ayúdanos a orar sin cesar, a tener una comunión constante en este año contigo, a que a pesar de las aflicciones, nosotros podamos aferrarnos, y así como cantamos que no te dejaremos, Señor, que estaremos aferrados a ti, esta palabra pueda cumplirse en cada uno de nosotros, oh Señor, pero que también podamos darte gracias en todo lo que pase en nuestras vidas, Señor. No solo en aquello que nos parece bueno, no solo en aquello que nos parece, Señor, que está bien para nosotros, sino también cuando venga el día de la aflicción, cuando venga el tiempo de angustia, Señor, nosotros podamos decir, Señor, gracias, gracias porque tú has sido bueno conmigo, me has sustentado, me has alimentado, me has guiado, me has ayudado, has estado conmigo en cada momento. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno y maravilloso. Te damos gracias porque tú eres fiel y verdadero. Te damos gracias porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y así como estuviste con nosotros en el año 2024, estarás con nosotros en este año y en los que vengan, Señor, hasta que un día podamos estar delante de tu presencia por toda la eternidad. Te damos gracias en esta hora, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno y maravilloso, porque tú estás con nosotros. Y podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.